sea, de verdad, no se puede morir tanta gente. O sea, es que no hay tantos problemas de salud en el mundo para que pasen tantas ambulancias. Pues bienvenidos seáis a la penúltima revisión de la Más Draga 7, el séptimo sello. Empezamos el episodio con Alexis 3XL dividiendo a las reinas restantes en dos equipos para un reto inspirado en el baile folclórico mexicano que ha acontecido después de la pasarela, pero que yo voy a mencionar ahora. También os digo que no lo voy a comentar en detalle porque, en primer lugar, yo no soy experto en baile y mucho menos en baile folclórico mexicano, así que no sé distinguir quién lo ha hecho bien y quién era un palo. Y luego ya, a título más personal, porque no siento que esta prueba haya aportado nada al episodio más que relleno, y siento que a lo largo de toda esta semifinal han ocurrido muchas cosas más interesantes para evaluar a las reinas y decretar a las finalistas. Dicho lo cual, pasamos a la pasarela, la más meximalista, la combinación de mexa y maximalista. Es decir, en esta pasarela las reinas tenían que sacar toda su creatividad a pasear para mostrar un look grande, exuberante, exagerado, que representase la cultura mexicana, que ya de por sí es muy llamativa, muy barroca. Y la primera en salir ha sido Moon, con un look que creo que se atañe muy bien a todas estas características. Lo principal de esta propuesta es evidentemente la silueta, un vestido, un corte naila con unas estructuras en la cadera que le dan la silueta de corazón. Ya hemos visto una cosa muy parecida en su reto de costura, ahí no me gustó tanto, pero aquí es tan exagerado que crea una silueta mucho más interesante. Y además ha sabido equilibrarla porque a pesar de que esta silueta de corazón le da mucha amplitud a lo ancho, ha terminado de decorarlo todo con este tocado en forma de luna, en referencia a su nombre, que ha ayudado a elongar y a equilibrar un poco más toda esta gigantesca silueta. Y ya con esto como base ha añadido un montón de elementos para remarcar aún la esencia maximalista de su propuesta. Empezando de cabeza para abajo, primero tenía estas tres caras, todas maquilladas con el mismo maquillaje. Luego tenía estos 6 pechos que estaban cubiertos con unas manos rojas decoradas como con huesos, simulando, imagino, el Día de Muertos, que se ha quitado y ha mostrado luego que tenía los pezones luminosos. Y esta estructura gigantesca también estaba rodeada de manos. Daba la sensación un poco como de manos que estaban suplicando clemencia a Moon, o esa es la interpretación que yo le doy, para justificar un poco este aire monstruoso y oscuro que siempre ha tenido su drag. Y luego estaba la cola de la falda, que no ha terminado de encantarme porque tenía como unas estructuras rojas que no sé si son llamas o son chiles. Asumo que son chiles en referencia al plato típico mexicano, pero no ha terminado de encantarme esta parte. Y tampoco me ha gustado mucho cuando se ha dado la vuelta y tenía este texto, porque no siento que aportase nada. Imagino que lo que intentaba era darle un punto cómico a este look, pero siento que eso ya estaba con las 6 tetas luminosas. Y lo he dicho muchas veces y no me canso de repetirlo, no soy nada fan del texto en las propuestas estéticas. Generalmente no funciona, es muy difícil que encaje y que esté justificado de verdad, y siento que suele ser un recurso como muy facilón para representar una idea o hacer un chiste que quizá no se puede contar de una manera más fácil con otros elementos. No siento que esté mal añadir texto o tipografía cuando realmente ayuda a complementar el conjunto o estéticamente queda interesante, pero este no es el caso. De hecho, el texto estaba escrito de una manera que parecía más un proyecto de primaria que una propuesta de moda. No ha sido mi parte favorita de su pasarela. Pero quitando eso, creo que encaja perfectamente en lo que se pedía. Es grande, es maximalista, hacía referencia tanto al drag de Moon como a la cultura mexicana. Lo he visto bastante meximalista. La segunda en salir ha sido Detox Alanis, con una referencia virginal en un look blanco con ligeros toques rojos. Y me gusta mucho que haya optado por algo cromáticamente tan escueto, porque siento que ha cedido todo el barroquismo
a la textura y al volumen, porque el vestido era muy grande, tenía muchas capas, los plisados, todas estas piezas que decoraban, aunque no me encanta el bajo de la falda en tul rojo. Entiendo que está ahí para hacer match con la peluca del mismo tono, pero creo que hubiese sido más interesante que todo el vestido fuese blanco y solamente la peluca roja para que marcase un poco su rostro. Aunque sí que es cierto que creo que es un look bastante barroco, siento que podía haberlo sido mucho más, hecho en falta algo en los brazos, algún tipo de manga, unos guantes con alas un poco rollo Ange Woman, porque tenía elementos en la peluca como estos ojos que hacían referencia a los ángeles bíblicos y por ahí podía haber exprimido mucho más el concepto, incluso unas alas gigantescas, un tocado mucho más grande con los ojos y con las alas. No creo que esté mal en sí, pero siento que puede haber ido muchísimo más allá. Es una buena base sobre la que trabajar, pero en una categoría como esta, donde sí que se espera maximalismo, espero mucho más. Y aunque el vestido es bonito, siento que ha hecho falta complementarlo adecuadamente y aquí sí que espero complementos grandes, exagerados y muy barrocos. En tercer lugar tenemos a Connie Cortez y ahora que estamos en las semifinales voy a compartir un secreto con vosotros que no he comentado antes por respeto a ella. Creo que hace muchos episodios que Connie Cortez tendría que haber estado fuera. No siento que aporte tanto a la competición y lo que prometía con su look de promo se ha ido diluyendo y diluyendo y diluyendo y creo que esta pasarela era el momento para explotarlo al máximo. Pero vamos a centrarnos en lo que ha presentado. Básicamente un vestido corte nylon con un abrigo por encima. El vestido en sí es mono. Me gusta la combinación de colores, de estampados, de tejidos, de texturas. Es interesante, lo siento muy mexicano, pero me pasa un poco como con Detox Alanis, que le falta complemento, le falta algo que lo eleve y lo haga ver más mexicano. Yari ha propuesto que en las texturas azules hubiese incluido algo en referencia a los delantales, hubiese sido bonito y aún así creo que no hubiese sido suficiente. Una gigantesca peluca, un maquillaje de diablo, una mezcolanza entre la cultura mexicana y la estética de diablos hubiese sido muy interesante. Entiendo que he intentado ir un poquito más tradicional, pero siento que aquí podía haber explotado mucho más la base de su drag. Es cierto que lo ha complementado todo con un abrigo gigantesco, pero entre nosotros el abrigo es horroroso. No entiendo en qué momento ha pensado que esto podía funcionar. También os voy a decir una cosa. Es de ese tipo de cosas que son tan feas que podrían llegar a encajar en algún contexto o en algún momento, pero este no era su lugar. Siento que el vestido era demasiado bonito y tradicional como para complementarlo con este abrigo que combinaba los pelos de colores y un tejido holográfico. No he entendido muy bien esa mezcolanza, quizá hay un discurso del México clásico antiguo y el México más moderno, pero sinceramente no he logrado verlo o siento que simplemente no estaba bien trasladado a esta prenda. Así que un poco eso, o sea, me ha quedado muy corta y diría que ha sido la más floja de esta pasarela. Siento que había muchos elementos en su drag que podía haber explotado y ha optado por una cosa mucho más, digamos, hegemónica o tradicional, que si bien estaba bien porque estaba guapa y la propuesta es bonita, no da todo lo que se espera que entregue en una pasarela en la que se exige o se pide extremo, exuberancia, gigantismo, cosas grandes y maravillosas. Esto simplemente es bonito, nada de lo anterior. En cuarto lugar tenemos a Tulsa con una propuesta que me ha maravillado. La base es en blanco y negro, ella vestida como si fuese un esqueleto, asumo que en referencia al Día de Muertos, y encima llevaba un vestido bastante sencillito con un gigantesco lazo de colores que acentuaba los volúmenes en la cadera. Ya el contraste entre el blanco y negro y los colores funciona muy bien, me gusta bastante, pero creo que lo potente de esta propuesta no es el vestido básico, sino precisamente lo que le faltaban a las otras dos, los complementos gigantescos. En el caso de Tulsa, estos gigantescos brazos que son huesudos con las manitas que podía articular, me encanta ese efecto, creo que rompe con la estética más tradicional de un vestido ajustado y ya está, pero sin llegar al punto tenebroso, se siente totalmente mexicano y sobre todo la peluca.
súper grande, súper alta, en forma de mariposa, asumo que en referencia a las mariposas monarcas, o yo por lo menos estaba viendo una mariposa con las alas cerraditas. Me encanta todo aquí. Ha sido posiblemente mi favorito de esta pasarela, es que me encanta, no le encuentro ningún pero. Seguimos entonces con Nyla Downs en quinto lugar, con una propuesta muy en la línea de lo que hemos visto de ella a lo largo de todo el concurso. Un look que es grande, lleno de detalles, completamente maximalista y 100% ad hoc con la categoría de esta pasarela. Aunque he de reconocer que al principio no lo estaba entendiendo muy bien. Sí que veía todos los elementos a la cultura mexicana, los colores, he visto las referencias a la historia de México, la lotería mexicana, a la historia de la colonización, que he de decir que cada vez que veo esas cosas paso un poco de vergüenza por el pasado de España respecto a México, pero bueno, no es algo que esté en mi mano cambiar. Pero no estaba entendiendo la decisión artística de escoger colores tan planos. Lo que pasa es que según ha ido avanzando la pasarela, he ido entendiendo o he creído entender que se ha inspirado en algún tipo de artesanía mexicana que yo no conozco. Y cuando ya he comprendido esto, todo ha empezado a encajar y ordenarse un poco más en mi cabeza. Me gusta mucho cómo ha resuelto el momento de los colores planos para todo el conjunto, porque a pesar de que podía haber caído en algo muy infantiloide y naif, creo que ha obtenido un resultado que sí que tiene un poco esas vibras, pero que funciona muy bien porque lo he cuidado hasta el último detalle. Por ejemplo, yo me he fijado que en las siluetas, en los figurines que tenía a sus lados, las sombras y las luces también estaban dados de una manera totalmente intencional con ese efecto de tintas planas. Creo que hay mucho trabajo detrás de esta propuesta precisamente para que parezca que no hay tanto trabajo. No sé si me estoy explicando con lo que quiero decir. Creo, no obstante, que es una propuesta un poco complicada de entender si no eres mexicano o si no conoces todas las referencias culturales e históricas a las que alude con su look. Pero en el momento en el que entiendes esta estética del hecho a mano, de lo artesano, y empiezas a vislumbrar todos los elementos que componen el conjunto, y te das cuenta de que muchos de ellos los conoces precisamente gracias al formato de la Masdraga, todo empieza a cobrar sentido. Así que, aunque no sea mi propuesta favorita, sí que puedo llegar a entender todas las ovaciones que ha recibido por parte del jurado. La sexta y última feminosa ha sido Candela Ye, con una propuesta que sí que creo que tenía las bases consolidadas para convertirse en un look maximalista, pero que no ha sabido cómo explotar. La base es un vestido negro, corte Nyla, con una gigantesca cola, rematado con un tocado como un candelabro negro, con velas de color rojo en referencia a su nombre, Candela, y a todas las propuestas y puestas en escena con fuego que ha traído a lo largo de la temporada. ¿Dónde falla? En este intento de romper una base cromática con una chispa de color con las flores de cempasúchil en color naranja y fucsia. No porque la idea sea mala, de hecho es muy similar a lo que ha hecho Tulsa, sino por cómo la ha implementado. Hay cosas positivas, como por ejemplo el perro hecho con flores de cempasúchil de la cola, porque creo que eso es un punto divertido. Pero la distribución que ha hecho a lo largo de todo el torso no termina de encantarme. Creo que podría haber acentuado mucho más la espiral que se podía haber dibujado alrededor de todo el cuerpo con las flores, hubiese marcado una direccionalidad muy interesante y sobre todo se me ha quedado un poquito corto en la estructura del hombro. Entiendo que quizá hacerla más grande hubiese sido complicado, pero por lo menos haberle dado una forma un poco más exagerada y exuberante, e incluso jugar con diferentes tamaños de flores para crear como una degradación que podía haber sido en tamaño y en color, que hubiese sido más interesante. Pero bueno, los elementos estaban ahí, el look no es feo, simplemente creo que podía haberlos explotado de una manera mucho más apoteósica. Y terminada la última pasarela y tras las valoraciones y críticas de los jurados, estos deciden que la más del episodio sea Nyla Downs. No me opongo a esta decisión, aunque yo particularmente se lo hubiese dado a Tulsa. Y yo con esto pensaba que Nyla ya pasaba directamente a la final, pero no, el programa tiene aún un último paso para elegir a las reinas que pasan a la final. Una batalla de doblaje.
Y Naila, como la ganadora del episodio, tiene el don o la virtud o la ventaja, como lo queráis llamar, de escoger las parejas que van a hacer doblaje, tanto su rival como los de sus compañeras. Así pues, hemos tenido una primera batalla entre Tulsa y Connie. Y aquí particularmente, y aunque yo creo que Connie no tiene mucho más que aportar a la competición y siento que Tulsa puede ser una gran finalista, creo que Connie lo ha hecho mejor. Tiene una corporalidad muy bonita y se ha lucido de una manera más limpia en la canción. La segunda batalla de doblaje ha sido entre Candela Yeye y Moon. Y a pesar de que yo estoy del lado de Moon porque creo que tiene mucho más que aportar como finalista y la más draga y su trabajo durante el concurso ha sido más interesante, es evidente que la formación de bailarina de Candela le ofrece muchas más armas para defenderse en un reto de doblaje. Y aun con esas, creo que Moon no lo ha hecho mal. Y la última batalla ha sido entre Naila, la más de este episodio, y Detox Alanis. Y a pesar de que yo estoy más del lado de Naila porque creo que ha hecho un mejor concurso y es cierto que no siento que Detox se merezca tanto estar en la final, y aunque he leído y he visto muchos memes al respecto del doblaje de Detox, creo que esta lo ha hecho mejor que Naila. Naila es una gran cantante y transmite mucho con la voz, pero no tanto con la puesta en escena ni con su lenguaje corporal. Creo que ahí Detox ha funcionado mejor en este reto de doblaje. Quizá en la primera parte estaban más igualadas, pero la segunda Detox ha sabido defenderse mucho mejor que Naila. No obstante, y a tenor de las decisiones que ha tomado el jurado, esta batalla de doblaje ha sido un mero trámite para rellenar episodio, porque han decidido que las 4 finalistas sean Detox Alanis, Tulsa, Naila Downs y Moon. Lo que significa que Candela Yeye y Connie no llegan a ser finalistas de esta temporada. Yo particularmente estoy de acuerdo con este resultado final, ya lo he comentado, creo que Candela y Connie no tienen tanto que aportar en una final. De hecho, considero que pueden haber sido eliminadas varios episodios atrás y no hubiese pasado nada. Y sí que siento que las 4 reinas que pasan a la final, de entre las 6 que quedaban, son las que debían de pasar. Ahora bien, si me atengo a lo que ha pasado en este episodio y a lo que se supone que se tenía que considerar, quizá el resultado hubiese sido otro. No obstante, entiendo que no hubiese sido justo del todo y que también se han considerado otras cosas como el recorrido durante todo el concurso. Pero al final es un poco lo que siempre digo, esto no deja de ser una opinión, por lo tanto es subjetiva, es personal, solamente me pertenece a mí y no tenéis por qué compartirla, así que ahí os cedo la caja de comentarios para que compartáis vuestras posturas respecto a lo que ha pasado en este episodio. También os invito a que me corrijáis en cualquier metedura de pata que haya podido cometer al respecto de la cultura mexicana y que me instruyáis porque me encanta leer vuestros comentarios cuando me contáis cosas de la cultura y de la historia de México y de su mitología. Y ya por último, y como siempre, os invito a que me insultéis si así lo deseáis, con el único requisito de que lo hagáis sin cometer faltas ortográficas. Que yo intento que la gente me insulte con un poco de decoro, pero chicas, que no hay manera. En fin. Así que nada, que os jodan a todos. ¡Y besito!